muy lamentable, pero vamos a estar orando y vamos a ver si hay chance, a ver si habría chance, quizás si no lo trasladan todavía, de pasar a ver por él. Bueno, pues es lo que dice Víctor. Y bueno, vamos a empezar bueno, ya continuar con el culto, ¿verdad? Vamos a pasar a la enseñanza, pero antes de pasar a la enseñanza, yo quisiera hacer algo. A ver, Víctor, pásale para acá, por favor. En este día, bueno, pues hace 8 días, hace 8 días, te voy a pasar una demanda. Pásale por acá. Pásale por acá. Mira, te hacemos entrega de tu certificado de bautismo, ¿verdad? Hace 8 días, ¿verdad? Cumpliste con el ritual con la ordenanza del Señor, ¿verdad? Del bautismo. Y bueno, pues como iglesia, como ministerio, y dada de alta, ante la ley, te otorgamos tu certificado de bautismo, ¿verdad? Muchas felicidades. Un saludo, si quieres, a la cámara, ¿verdad? A los hermanos, ¿verdad? Que nos están viendo. Un saludo. A nuestro hermano Víctor le hacemos entrega de su certificado de bautismo, ¿verdad? Y pues muchas felicidades, Víctor. Que Dios te bendiga mucho. Gracias. Alguien dijo hace unos días, cuando publiqué la foto esta, de cómo habían quedado, alguien dijo, ¿y qué le vamos a hacer como en la católica? No le quise contestar, ¿verdad? Pero le iba yo a preguntar, ¿y tú te acuerdas qué día te bautizaste? Yo no me acuerdo qué día. Yo no me acuerdo verdaderamente qué día me bauticé. Me acuerdo que me bauticé un día, pero por lo menos ese documento, ese documento por lo menos me va a recordar el día que se bautizó, y sobre todo esto nos ayuda a recordar que tenemos un compromiso. ¿Con quién? Con el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Es más, lo debemos de poner ahí para que cuando vayamos a salir a la calle, ¿verdad? En la puerta de la salida de nuestra casa, digamos, ah, caray, que estoy adentro, ¿verdad, Señor? Pues bueno, en este día vamos a ver un tema que le he puesto como título Nueva criatura, ¿verdad? Pero también quisiera, antes de empezar con esto, como ya es costumbre, o hemos agarrado a lo mejor la buena, la mala costumbre de tener una pequeña trivia bíblica, para ver cómo está nuestro conocimiento, ¿verdad? Y si no, para aprender un poquito más. Y vamos en este día a la trivia bíblica. Bienvenidos a los hermanos que se están conectando y se estarán conectando más adelante, ¿verdad? Dios les bendiga mucho en este día, y bienvenidos a la transmisión que hacemos habitualmente cada domingo, ¿verdad? Y bueno, en este día vamos a ver la primera pregunta de la trivia bíblica, que dice: ¿quién era la suegra de Ruth? De hecho, hay un libro en la Biblia que se titula, que tiene ese nombre. ¿Te molesta el aire? ¿Lo apago? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Perfecto? ¿No? Ok. ¿Quién era la suegra de Ruth? ¿Cómo se llamaba la señora? ¿Usted qué dice? ¿Se llamaba así? ¿De Ruth? ¿Usted qué dice? No, Ruth fue la esposa, llegó a ser la esposa de Boaz. Ruth era una de las nueras de la señora esta, ¿verdad? Que se le mueren sus esposos, y una se queda allá en Moab, y Ruth decide venirse con su suegra porque se había quedado desamparada, sin esposo y sin hijos. ¿Cómo se llamaba? A ver, vamos a ver qué dice la respuesta bíblica. Dice la Biblia precisamente que era Noemí, ¿verdad? Noemí, que también ella dijo: el Señor me ha dejado, ¿verdad? Sin esposo, sin hijos, ya no me llamen Noemí, que significa dulzura, ahora llámenme Mara, o sea, que significa amargura. Pregunta número 2. ¿En qué monte reposó el arca de Noé a los 5 meses después de que había empezado el diluvio? ¿Cómo se llamaba ese monte? ¿El monte qué? En el monte Sinaí. A ver, por ahí dicen que del monte Sinaí. ¿Qué dicen aquí? ¿Cómo se llamaba el monte? ¿Sí, no? ¿Cómo se llamaba el monte? No era el monte de Piedad. Ese no, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la respuesta bíblica. Dice que a los 5 meses se asentó en el monte Ararat, ¿verdad?
y todavía pasaron como otros 5 o 6 meses para que totalmente la tierra quedara totalmente despejada de agua. Siguiente pregunta: ¿cómo se llamaba al que Pedro le cortó una oreja cuando fueron a prender al Señor Jesús? Sacó la espada y le dijo: ahora reciben el nombre de Jesús, ¿verdad? Y que le mocha una oreja. ¿Cómo se llamaba ese hombre, ese personaje? Está en el Evangelio de San Juan, capítulo 18. ¿Cómo se llamaba? ¿Sí? Si has leído la Biblia, no debes ser como yo. No, yo me acuerdo hasta con los ojos cerrados. No tanto, pero he leído, ¿verdad? He leído los Evangelios varias veces. A ver, vamos a ver cómo se llamaba. Y no era el de en medio, ¿verdad? Este se llamaba Malco, no era Malcolm, era Malco, el esclavo del sumo sacerdote, ¿verdad? Acuérdense, era Malcolm el del medio, pero no llevaba N, ¿verdad? Cuarta pregunta, dice la palabra, dice la trivia bíblica: ¿en qué ciudad encontró Pablo un altar al Dios no conocido o al Dios desconocido? ¿En qué ciudad dice la Biblia en el libro de los Hechos que llegó el apóstol Pablo a una ciudad, ¿verdad? Una ciudad griega, y dice que cuando vio el panteón griego, ¿verdad? Y donde estaban los nichos de todos los dioses paganos, había un nicho ahí al Dios no conocido. Atenas era griego. ¿Era en Atenas? ¿Estaban todos los dioses, no? Pues no sé, ¿verdad? Yo no vivía ahí. Entonces, ¿Usted qué dice? ¿En qué ciudad? Filipos, Cesarea, no, es otro lugar. ¿En qué ciudad? Bueno, dice en Hechos, vamos a la respuesta, Hechos capítulo 17, que era en la ciudad de Atenas. Dice que cuando llegó, ¿verdad?, vio todo el panteón griego, o sea, el grupo de dioses paganos ahí, y había un nicho al Dios no conocido. Quiero comentar muy poquito acerca de esto, pero este Dios no conocido era lo que en el gnosticismo se le llamaba o se le conoce como el Padre Ingénito. En el gnosticismo griego se manejaba un dualismo, ¿verdad? 2 dioses y 2 creaciones, el dualismo gnóstico, ¿verdad? Y decían que los cielos habían sido creados por el Dios, el Padre Ingénito, o precisamente el Dios no conocido, ¿sí? Y que el mundo natural había sido creado por el demiurgo, un semiser, ¿verdad? Un semiser divino que fue concebido y por decirlo así, abortado fuera del pleroma, fuera de la plenitud divina, y que los gnósticos, a los cuales los gnósticos le llamaban Jehová Sabaoth o Yahvé Yabaldaoth. De hecho, la Reina Valera, la versión Vulgata Latina, que fue traducida por Jerónimo en el año 320 aproximadamente, y la Iglesia, la Biblia Católica, ¿verdad?, manejan el nombre, la Reina Valera el nombre Jehová y las otras Yahvé, y esos 2 nombres son nombres de origen gnóstico griego, no están ni en el griego ni en el hebreo, el nombre de Jehová ni de Yahvé, y cuando nosotros pronunciamos Jehová o Yahvé, en realidad estamos pronunciando el nombre del demiurgo, un semidios. Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Mucha gente no lo sabe, pero una vez que lo sabes, dices: ah, caray, ¿cuál es la Biblia, verdad? Las nuevas versiones, donde dice Jehová, lo han traducido correctamente como el Señor o como Adonai, porque así está en el hebreo. ¿Ok? Pregunta número 5. ¿Cuál era el oficio de Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas y el que escribió... ¿qué otro libro escribió Lucas, aparte del Evangelio? Escribió 2, ¿eh? No, todavía no aparece la respuesta. Lucas escribió el Evangelio de Lucas y escribió ¿qué? No, ¿qué pasó? ¿No leen la palabra de Dios o qué? Vamos a ver, ¿cuál era el oficio de Lucas? Era médico y Lucas era compañero de Pablo, era médico y escribió también el libro de los Hechos. En el primer versículo dice: oh excelentísimo Teófilo, como te escribí en el escrito anterior, ¿verdad? Acerca de Jesús, etcétera, etcétera. Ahora te escribo para explicarte mejor las cosas acerca de la fe que tienes. Era médico y eso está en Colosenses capítulo 4, verso 14. Dice: Lucas, mi compañero, etcétera, médico, ¿verdad? Pregunta número 6.
Dice, ¿qué árbol hizo crecer Dios para hacer sombra a Jonás? ¿Se acuerdan de ese pasaje? En el libro de Jonás, ¿verdad? Que lo manda, ¿verdad?, a profetizar a la ciudad de Nínive. Y le dice, diles que si no se arrepienten, ¿verdad?, y se vuelven de sus malos caminos, les voy a dar chicharrón, ¿verdad? Entonces se vaya Jonás allá a una parte desértica y ahí se sienta, ¿verdad? Y para que no le pegara el sol, dice que hizo crecer una planta para taparlo, hacer una enrejadita. ¿Qué planta era? ¿Una qué? Bueno, yo sé que sí te acuerdas. ¿Una qué? Una ceiba. Por ahí va más o menos. ¿Usted? ¿No lo ha leído? Jonás capítulo 4, ¿no? Jonás capítulo 4, pues lo ha leído. Jonás capítulo 4, a ver, vamos a ver qué dice la respuesta. En la Reina Valera lo especifica y dice que era una calabacera. Las nuevas versiones dicen que era una planta. Una calabacera es una planta que da calabazas, ¿verdad? Era como una enredadera, ¿verdad? Crece sobre su cabeza, ¿verdad? Y dice que ahí crece y le tapa el sol. Y después el Señor le dice, pues ahora toma chango tu banana, que se la hace que le cayera un gusano, ¿verdad? Se la come toda y se pone furioso, pero esa es otra historia. Séptima pregunta de la trivia bíblica de este día. Dice, ¿en qué lugar, escuchen bien, en qué lugar el Señor Jesucristo fue levantado al cielo? Dice en el Evangelio de Lucas que los lleva a un lugar donde se empieza a despedir de ellos ahí, ¿verdad? Les empieza a dar las últimas instrucciones, la gran comisión, etcétera, etcétera. Fue en un lugar en específico. En Lucas capítulo 24 está eso. ¿En qué lugar fue eso? Acuérdense que estamos para aprender. Acuérdense que cada respuesta debemos de irla grabando, si es que no la sabemos. ¿No le damos? ¿No? Vamos a ver qué dice la respuesta bíblica. Dice que fue en la ciudad o en la región de Betania. Betania y Jerusalén están como a unos 10 kilómetros aproximadamente. Y en el libro de los Hechos dice que se despide de ellos, ¿verdad? Y que cuando se despide de ellos, hay una aparente controversia, le llaman los teólogos aparentes controversias, porque en el libro de Hechos dice que los apóstoles regresaron de el monte de los olivos. Y luego vas a Lucas 24:50 y dice, caray, como que Betania. Bueno, lo que pasa es que el monte de los olivos está entre Betania y Jerusalén. Está aquí Betania y está Jerusalén, y en medio está el monte de los olivos. Probablemente los llevó al monte de los olivos en la región de Betania. ¿Queda claro? Pues ahora sí, vámonos a la enseñanza de este día y vámonos rápido, ¿verdad? Vamos a tratar de irnos lo más rápido posible. Dice, la enseñanza de este día tiene por título, ahorita me corto, que luego se graba, nueva criatura. Hoy vamos a hablar acerca de las nuevas criaturas, criaturita del Señor, ¿verdad? Nueva criatura. Dice en 2 de Corintios, por favor, capítulo 5, verso 17. La Nueva Versión Internacional lo maneja así, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Vamos a ver cómo dice la versión Reina Valera, ¿verdad? La versión tradicional. Dice 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice la nueva versión, la nueva traducción viviente, dice, eso significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. ¿Sí? A veces un pastor hacía una broma y decía, ¿verdad? Dice, cuando hacen su famosa oración del pecador y se bautizan los evangélicos, en vez de parecer nueva criatura, parece otra criatura, ¿verdad? Pero una criatura de esas feas, ¿no? Dice, esto significa que el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona, una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la traducción en lenguaje actual, que es una versión actualizada también. Dice, ahora que están unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir. Escuche, esto es
importante, ¿verdad? Porque ya una vez que te has arrepentido y te has entregado a Cristo para obedecerlo, Dios te ha perdonado y todos tus pecados fueron borrados, y la vida que llevabas en el pasado de pecado, que era una vida que ameritaba también maldiciones y juicios por el pecado, se acabó hasta ahí. Dice, Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida. ¿Ahora en quién? En Cristo Jesús. Empezamos a la enseñanza. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Y esta es una de las realidades espirituales más tremendas del reino de los cielos, ¿verdad? Del reino de Dios, del poder de Dios, que le puede ocurrir a una persona cuando está llegado a depositar toda su fe, esperanza y fidelidad obediente en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad? Cuando la persona un día se le predica el Evangelio, cree en el Evangelio, cree en Jesús y decide arrepentirse, y posteriormente decide rendir toda su vida a Cristo Jesús para perdón, salvación y vida eterna, una de las cosas más hermosas y maravillosas que puede haber es precisamente, aparte de la salvación, juntamente con la salvación hay un nuevo nacimiento, y por lo tanto, si alguno ahora está en Cristo, ahora es una nueva criatura, es una nueva creación. Bueno, al menos eso se espera, ¿verdad? Al menos eso se espera. Eso se espera porque la persona, una vez que ha venido a Cristo, es regenerado espiritualmente, que de tal modo que verdaderamente en lo espiritual llega a convertirse en una nueva persona, ¿verdad? Y la persona que por la obra del Señor Jesús ha nacido de nuevo, tiene que ser una persona diferente. No es como decían en alguna ocasión, predicaban en alguna ocasión, que allá en Estados Unidos predicaban en un lugar, ¿verdad? Que pasó un hombre que era gángster, que era un malandrín allá, ¿verdad? Que era uno de esos delincuentes. Confiesa a Jesús como su Señor y su Salvador, ¿verdad? Se bautiza y dice, ahora ya no soy un gángster del mundo, ahora voy a ser un gángster cristiano. Sí, como no, ¿verdad? Eso no puede ser. Se supone que la persona que se ha arrepentido y entregado a Cristo ha nacido de nuevo y es una nueva criatura, ahora es una persona diferente que tiene que vivir de una forma diferente. Siguiente. Y como una persona diferente, obviamente tienen que pasar algunas cosas, como por ejemplo, tiene que haber una nueva forma de vivir, tiene que haber, una nueva forma de vivir, ¿verdad? Porque por eso le dice, por ejemplo, el Señor Jesucristo le dice a los fariseos, los pecadores y las prostitutas van por delante de ustedes al reino de los cielos, ¿verdad? Porque ellos eran fariseos religiosos hipócritas, con apariencia de piedad, de santidad, pero llenos de podredumbre por dentro y en sus actos mañosos y sinvergüenzas. Pero los pecadores y las prostitutas que escuchaban el llamado del Señor Jesucristo al arrepentimiento para volverse a Dios, rendirse, ¿verdad?, de todo corazón, apartarse de sus malos caminos, humillarse ante el Señor y entregar su vida a Cristo para ser salvados y perdonados, los pecadores y las prostitutas obviamente tendrían que tener una nueva forma de vivir. Ya no, las prostitutas ya no andarían en la prostitución, los ladrones ya no andarían robando, ¿verdad? Los soldados que creyeron en Jesús, ¿verdad?, tanto romanos como de judíos, no dejarían de ser soldados, pero dejarían de abusar de su autoridad, de extorsionar a la gente, ¿verdad? Por ejemplo, dice la Biblia, el que robaba ya no robe, ¿verdad? El que hacía esto algo malo ya no haga esto malo, ¿verdad? Sino al contrario, póngase a trabajar para que con sus manos pueda ayudar a los demás, ¿verdad? Para con su trabajo. Cuando la persona es una nueva criatura, también tiene que haber un nuevo modo de pensar, ¿verdad? Porque antes de ser de Cristo y antes de arrepentirnos y entregarnos al Señor, la palabra de Dios nos enseña que el modo de pensar de la gente del mundo, sus pensamientos son de continuo hacia el mal. Ves a fulano y desde que ya estás viendo a fulano dices, híjole, estoy pensando cómo lo voy a tracalear, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a transar? ¿Cómo lo voy a envolver, verdad? Para hacerle una trácala. Cuando vienes a Cristo y ves a una persona, se supone que como has nacido de nuevo y has sido regenerado en tu mente y en tu corazón, tu modo de pensar debe ser diferente. Ahora se supone que debes estar pensando
en cómo bendecir a la gente que te rodea, en cómo ayudarlos en algo, ¿verdad? Predicarles el Evangelio también para que se salven, orar por ellos, interesarse por sus necesidades, ¿verdad? Ser gente ahora respetuosa, amable, humilde de corazón, ¿verdad? Bondadosa, cariñosa, etcétera, etcétera. Pensamientos nuevos. Otra de las cosas que tiene que ocurrir en una nueva criatura, ¿verdad? Es un nuevo modo de sentir en tu corazón. Porque antes de Cristo, normalmente antes de que fuéramos cristianos, ¿de qué estaba lleno nuestro corazón? ¿Qué sentir allí en nuestro corazón siempre? Odio. Odio, ¿verdad? Ese viejo me cae gordo, ¿verdad? Prácticamente vacíos. Vacíos, ¿verdad? Bueno, ni tanto vacíos, ¿verdad? Porque estábamos llenos, por ejemplo, de odio, violencia, resentimiento, amargura, enojo, llenos de, ¿qué será? De frustración, ¿verdad? Estábamos siempre trabados de coraje, llenos de coraje, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Un nuevo sentir cuando te conviertes al Señor y el Señor te cambia, te salva del pecado, te renueva, te hace nacer de nuevo, tienes nuevo sentir en tu corazón. Ahora deseas amar, deseas bendecir, deseas ayudar a la gente, deseas ser bondadoso con la gente, deseas tratar bien a la gente. Normalmente el sentir de una nueva criatura, normalmente lo continuo es el amor y la justicia en su corazón. ¿Sí entendemos qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Una vida justa, recta, honesta. Cuando la persona se convierte en una nueva criatura, si alguno está en Cristo y es una nueva criatura, debe tener nuevas inclinaciones en su corazón. Antes estábamos inclinados a hacer totalmente lo malo, ¿verdad? A robar, a transar, a fornicar, a emborracharnos, ¿verdad? A adulterar, a mentir. Ahora, por nueva naturaleza, se supone que por nueva naturaleza, la nueva naturaleza te impulsa a tener nuevas inclinaciones en tu corazón. Por ejemplo, como ¿qué nueva inclinación podría haber en un nacido de nuevo? El arrepentimiento. ¿Otra más? Amar a la gente, por ejemplo, ¿verdad? Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Alguna inclinación nueva en el corazón por nueva naturaleza, Víctor? No robar, ¿verdad? Ser honesto ahora, ¿verdad? Dejar de mentir, etcétera, etcétera, ¿verdad? Nuevos deseos, como por ejemplo desear leer la palabra de Dios todos los días, desear bendecir a tu familia, desear ser un buen padre, una buena madre, un buen hijo, ¿verdad? Desear servir a Dios en la iglesia, desear servir a tu prójimo en la calle, ¿verdad? Nuevos deseos, nuevas aspiraciones. ¿A qué aspiras hoy? Bueno, pues yo aspiro, ¿verdad? A lo mejor no a ser pastor, pero sí aspiro a salir a las calles, salir a las colonias, ¿verdad? Agarrar mi cochecito, mi camioncito, ¿verdad? Subirme al camión y predicarles el Evangelio. ¿A qué aspiras? Aspiro a llegar al cielo, ¿verdad? Deseo llegar al cielo. ¿A qué aspiras ahora que eres una nueva criatura? Aspiro a ser un buen hijo de Dios, un buen cristiano un día, ¿verdad? Y con mi ejemplo, ser ejemplo para que otros conozcan al Señor, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo. Y realmente la salvación y el nuevo nacimiento es algo maravilloso que le llega a ocurrir al que se arrepiente de todo corazón de sus pecados y verdaderamente se convierte a Cristo, o sea, se entrega totalmente al Señor Jesucristo de todo corazón, para que el Señor lo perdone de sus pecados, lo salve del pecado y el Señor le dé vida eterna, ¿verdad? Es algo maravilloso y es verdaderamente un milagro. El milagro más grande que puede haber en los cielos y en la tierra no es la resurrección de un muerto. No, eso no es así. El milagro más grande y más difícil muchas veces es la salvación, la conversión y la salvación de una persona, el nuevo nacimiento. Eso es verdaderamente milagroso, ¿verdad? Que una persona cambie su naturaleza espiritual de muerte en pecado a vida eterna en Cristo. Ese es un milagro verdaderamente que tuvo un alto costo. Porque como decía el Señor Jesús, ¿a poco no, verdad? Le dijo el Señor Jesús, cuando bajan al paralítico, lo bajan por el techo, ¿verdad? Unos amigos
lo bajan en una creo que eran rescatistas de la Cruz Roja, ¿no? Lo bajan ahí y lo ponen delante de él y le dice: amigo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos dicen: ¿y este quién se cree? ¿Se cree Dios para perdonar pecados? Y les dicen: miren, ¿qué es más fácil, perdonar pecados o decirle a este paralítico: levántate y anda? Para Dios es muy fácil a cualquier persona en el mundo, sea o no sea cristiano, decirle: levántate de la cama, levántate del suelo, sana de esto, sana del otro. Pero perdonar pecados es algo que tendría un altísimo costo, y aparte de eso sería un gran milagro, porque costó la sangre, la vida del Hijo de Dios. Ahora, la persona que se entrega al Señor de todo corazón, verdaderamente el Señor Jesús lo transforma, lo cambia, lo renueva en una nueva criatura. ¿Por qué? Porque primero que nada el Señor lo purifica del pecado que lo gobernaba plenamente antes de creer en Jesús, arrepentirse y entregarse a Cristo. ¿Cuántos sabemos que antes de Cristo, verdad? Antes de aceptar, de arrepentirnos y aceptar a Jesús como Señor verdaderamente de todo corazón, a Cristo Jesús en nuestro corazón como nuestro amo y Señor, ¿cuántos estamos de acuerdo que el pecado nos hacía como se le daba su regalada gana? El diablo nos hacía como se le daba su regalada gana, ¿verdad? Yo antes de ser creyente, antes de ser cristiano y antes de nacer de nuevo, yo decía: a mí el diablo me hace los mandados. No es cierto. Yo le hacía los mandados al diablo, ¿verdad? Me decía, bueno, no me decía, no escuchaba yo su voz, pero prácticamente me decía: mira, vete a robar el azúcar de tal camión. Cuando yo era taxista, ¿verdad? Nos habíamos aliado con una banda de asaltatraileros que iban, paraban los carros y le bajaban el azúcar. Y ahí íbamos nosotros, ¿verdad? O los picadores de costales de azúcar, ¿no los conocen? ¿Tú se has escuchado los picadores? Ahí en ahora no sé cómo está la cosa, pero ahí en ¿cómo se llama? En donde están todos los las cachimbas, ahí donde agarra una Rancho Trejo, ¿verdad? En las noches el trailero con los picadores llegaban, picaban los costales, ¿verdad? Y vaciaban los costales, le sacaban azúcar, llenaban, y obviamente necesitaban transporte especializado, ¿verdad? Llamado taxi, y llegábamos a cargar los bultos, ¿verdad? Y éramos una bola de rateros, de sinvergüenzas. El pecado nos dominaba antes de Cristo. Pero dice en Colosenses, por favor, capítulo 2, versículo 11, dice: cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual. La circuncisión es cuando se le quita el prespucio, ¿verdad?, al glande del miembro viril masculino, ¿verdad? Quitarle ahí, ¿verdad?, a lo que no sirve, ¿verdad? Dice: Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. ¿De dónde la quitó? De tu ser interior. Claro esto. Porque todavía, escuchen, en la Biblia dice en Romanos que todavía el pecado habita en los miembros de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque aún nuestro cuerpo no ha sido glorificado. No hemos muerto y resucitado por Jesús en un cuerpo glorificado, o no hemos sido levantados, ¿verdad? Arrebatados, como dice 1 Tesalonicenses 4. Todavía está en el cuerpo, en los miembros de nuestro cuerpo, hay un remanente de la esencia espiritual del pecado. Pero cuando entregamos nuestra vida a Cristo, fuimos circuncidados, fuimos purificados por el Señor en lo profundo de nuestro ser, ¿verdad? Y nos quitó la naturaleza pecaminosa o el pecado, y nos llenó ¿de qué? De la vida eterna, ¿verdad? Y una persona, hablando en términos espirituales, ¿sí?, para poder ser una nueva criatura, necesita a fuercita la limpieza y purificación del poder corruptor del pecado, y esa purificación la puede llevar a cabo solamente el Espíritu Santo, el Padre Celestial, o el Espíritu, o Jesús. No, esa es una tarea que fue asignada solamente al Hijo de Dios. Por eso Él es el Cristo, Él es el ungido, o sea, Él es el consagrado para la obra de salvación. Lo acabamos de leer. Escuche,
Colosenses 2:11, acuérdense de esto, hagan de cuenta que están en una clase de teología en un instituto bíblico. Colosenses 2:11 dice que cuando llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. ¿Y quién lleva a cabo esa obra espiritual, esa circuncisión, esa purificación espiritual? ¿De acuerdo a la palabra? Cristo Jesús. Los testigos de Jehová no creen esto. No creen que, porque para llevar a cabo una purificación espiritual y darte vida eterna necesita ser ¿qué? Dios. Eso es lo que enseña la teología. ¿Okay? Pero también para ser una nueva criatura, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, tuvo que llenarnos de la vida eterna de Dios. ¿Qué es la vida eterna de Dios? Es la esencia espiritual de Dios. Juan capítulo 4, versículo 13 al 14 dice lo siguiente. Jesús contestó, está con la samaritana. Juan 4, 13 al 14 dice, Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Estaba en el pozo de Jacob y le dice, mujer, sácame tantita agua. Y dice, no, dice, para empezar tú eres judío y yo soy samaritano y tú y yo ni nos hablamos. Pero aparte de eso, usted no tiene una cuerda tan larga para sacar agua de ahí, ¿verdad? Y luego Jesús contesta, ¿verdad? Después de una plática, él le dice, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Probablemente dice esto porque a lo mejor la gente de Samaria pensaba que el agua del pozo de Jacob tenía propiedades místicas, sobrenaturales. Como en la Iglesia Católica dice que hay algunos manantiales que tienen aguas curativas, ¿se ha escuchado, verdad? Van ahí al manantial, al pocito allá en Junquila, a ver, sacan agua del pocito de Junquila porque supuestamente échatela y con eso te vas a componer. Probablemente se piensa que eso haya sido una idea popular en aquel entonces, o que los renovaba espiritualmente, ¿verdad?, que les daba paz a lo mejor. Versículo 14. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por un lado se está refiriendo al Espíritu Santo y por otro lado se está refiriendo a la vida eterna. Los únicos seres divinos que tienen vida eterna en sí mismos son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el griego la palabra vida eterna son las palabras vida es zoe a ionios. Zoe habla de la vida espiritual, ¿verdad?, interna, no de la vida física. Y aionios significa eterno, eternidad, que tiene que ver con una cantidad de tiempo indefinido, pero también tiene que ver con un estado incorrupto, perfecto. O sea, Jesús está hablando acerca que en la vida eterna, ¿verdad?, y el Espíritu también, ¿verdad?, la vida eterna que Él le daría a todo aquel que en Él creyera y se entregara a Él, se convertiría en un manantial de vida que brotaría con frescura dentro de ellos y les daría vida eterna, o sea, una nueva vida, una nueva forma de vivir. Y en este pasaje, en esta porción bíblica, el Señor Jesucristo se declaró a sí mismo como la fuente de la vida eterna. ¿Para qué? Para el hombre. La Biblia dice en el libro de los Hebreos que Jesús es fuente de salvación, y también en el Evangelio de San Juan nos muestra Dios en su palabra que la fuente de la vida eterna es Jesucristo. El Padre puede dar vida eterna al hombre, sí, el Espíritu Santo, claro, ¿verdad? Pero el que de primera mano da vida eterna al hombre cuando cree en Él y se arrepiente, se convierte a Cristo, es el Señor Jesucristo. Escuchen, la vida eterna que el Señor Jesucristo le daría al hombre tiene que ver con una renovación espiritual, ¿verdad? La vida eterna tiene que ver con abundancia, una vida en abundancia, una vida plena, hablando en términos espirituales. No sé si le ha pasado que hay veces, ¿verdad? Hay veces que antes de Cristo te sientes fastidiado, te sientes seco, ¿verdad? Tú dijiste algo hace rato, ¿no? ¿Lleno de qué? ¿De hastío? ¿De fastidio? ¿no? Vacío, exacto. Antes de Cristo la gente se siente vacía, se siente seca, se siente hueca, se siente sin sentido. Por eso mucha gente desgraciadamente se suicida, porque se siente vacío en su interior, ¿verdad? Se siente hueco, se siente muerto. Pero la vida eterna también, aparte de muchas cosas, daría una renovación espiritual, o da
vida en abundancia, una plenitud, una saciedad del alma. Con la vida eterna también viene la santidad, el amor, la justicia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, humildad, templanza en el corazón del hombre, ¿verdad? Y es una vida eterna que en sí proporciona una nueva naturaleza y una nueva forma de vivir al hombre según la voluntad de Dios. Si la persona, el creyente, ¿verdad?, como se acostumbra en muchos lugares, se le invita a hacer la famosa oración del pecador. ¿Quién quiere pasar a recibir a Cristo en su corazón? Y ya pasa la gente. Yo confieso a Jesús con todo mi corazón, me arrepiento de mis pecados y yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Felicidades, felicidades, has nacido de nuevo, ¿verdad? Pero si no ha pasado lo que tiene que pasar bíblicamente en el orden divino, escuchar el Evangelio, creer en la palabra de Dios, creer a Dios, arrepentirse, creer en Jesús y entregarse a Cristo, la persona ni puede ser salva del pecado, ni puede recibir vida eterna. ¿Esa sería la oración de fe? La famosa oración del pecador. No digo que no pueda ser utilizada en un momento específico, pero como se usa, en la actualidad la oración del pecador se usa como un mantra. ¿Saben qué es un mantra? Es un rezo. La Iglesia Católica, por ejemplo, usa el Padre Nuestro, ¿verdad? Cuando te pone una penitencia. O vas a ir al panteón, ¿verdad? Vas a pasar cerca del panteón, rézate el Padre Nuestro para que no te pase nada. Un mantra es una oración mágica que supuestamente tiene un efecto. Bueno, por ejemplo, yo encuentro a alguien, encuentro al hermano, ¿no? Y ni siquiera sabe que está así la religión, pero no sabe ni qué, ¿no? Y yo le hablo. Pero hay así problemas y todo, yo le hablo, y si yo lo veo muy mal, así como para que yo piense, puede hacer cualquier cosa, no es de desesperación. No lo puedo llevar a la oración de fe. Primero lo tienes que evangelizar. Por eso, pero si él haga la vez que yo lo encuentro y por casualidad y viene mal y así, mira, y al rato le pasa. yo en ese caso, por eso es que como cristianos debemos de tener citas bíblicas evangelísticas. Yo en ese caso le hablaría de Mateo capítulo 11. O sea, sí me refiero a hablarle en ese momento, ¿no? Sí. Y ya. ¿Qué pasó ahorita? Estoy meditando. Sobre, pues él es el acto, yo le hablo, ya le pregunto si quiere recibir a Cristo. Sí, por eso, es que mira, lo que se hace, lo que yo hago, cuando veo una persona afligida, yo le predico, por ejemplo, Lucas capítulo 4, donde dice que Jesús tomó el rollo y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido con el Espíritu, he venido a sanar a los quebrantados del corazón, dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. Y luego en Mateo capítulo 11, los últimos versículos dice, si alguno está cargado, ¿verdad?, está agobiado, venga a mí y yo le daré descanso para su alma. Y le empiezo a hablar en base a eso. Mira, tú tienes problemas, dificultades y todo otro, pero el Hijo de Dios, Jesucristo, vino a este mundo para darnos esperanza, para darnos libertad, para darnos descanso, consuelo, paz, libertad de tus problemas, ¿verdad?, ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le diría, mira, la Biblia dice que si todo aquel que en él crea no se perderá, sino tendrá vida eterna. Y si tú pones tu fe y tu esperanza en Cristo Jesús verdaderamente de todo corazón en esta hora, el Señor va a hacer un milagro. ¿Sí? Porque la Biblia dice en Hebreos 11, dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Pues si tú buscas, y Jesús es Dios, y si tú le buscas en esta hora y oramos y oras de todo corazón a Él, al Señor Jesucristo, que es Dios, como el Padre, Él te va a ayudar. Y entonces sí, ahí lo puedes conducir en una oración. ¿Quieres orar? Sí. ¿Sabes cómo orar? No sé. Bueno, ¿quieres orar conmigo? Pero de todo corazón, repetir de todo corazón con fe que Jesús te está viendo, ahí sí funciona. Pero normalmente en las iglesias evangélicas actuales, ¿verdad?, le dice, ¿quién quiere recibir a Cristo en su corazón? No, y pues la gente a veces la emoción, o a veces te avienta, ¿verdad? Ay, pásale a recibir a Cristo, ¿verdad? Haz esta oración para que recibas a Cristo en tu corazón y pases a ser hijo de Dios. Repite conmigo, ¿verdad? Señor Jesús, y ya te la sabes, ¿no? Así que ya te la sabes, ¿no?
Se avientan toda la letanía, pero por aquí les entra y por aquí les sale, pero no les entra aquí y no les sube a la cabeza ni lo meditan ni siquiera. No saben ni siquiera. ¿Por qué? Porque no han tenido un adiestramiento bíblico, o sea, no han tenido una enseñanza evangelística previa. No saben lo que están diciendo. ¿Me explico? Por lo tanto, nada más hacen una oración como perico, pero no hay verdad ni sinceridad, y mucho menos hay arrepentimiento de corazón. Y para poder ser perdonado y salvado, es esencial que la gente entienda que es un pecador y que debe de arrepentirse de verdad, para que entonces sí se pueda aventar la oración del pecador. Y entonces sí, ya con conciencia decir: Señor, perdóname de verdad, ahora entiendo lo inmundo que soy, entiendo que tú moriste, ¿por qué tuviste que morir por mí? Y entiendo, Señor, que debo de rendir mi vida a ti, mi único Salvador. Pero ya sabe, ahí es donde se puede hacer efectiva la oración del pecador. O sea, lo digo por la experiencia de muchos casos que he visto, ¿verdad? De gente que llega a la iglesia la primera, la segunda vez, lo invitan a hacer la oración del pecador. Una vez que hacen la oración del pecador, dentro de 15 días va a haber bautismos, ¿verdad? ¿Quién se quiere bautizar? ¿Quiénes ya recibieron a Cristo? Van, se bautizan, pero ni siquiera han pasado ese proceso, pequeño proceso. No han nacido de nuevo. Como decía un pastor, un hermano pastor, son solamente sopilotes remojados, porque son salvos ¿de qué? ¿De qué son salvos? Por ejemplo, en un lugar donde estuvimos allá en Amistad de Vida, ¿verdad? Unos amiguitos que casi como que se les iba, como que vendían muéganos, ¿verdad? Muéganos. Los invitaron 1, 2 veces, 3 veces, a la tercera pasaron a recibir a Cristo, hicieron la oración del pecador, como a los 8, 15 días, como al mes se bautizaron, como a los 2 meses empezaron a servir como mujeres, como edecanes, pero la mano la seguían teniendo así. Y como a los 4 meses iba yo con un amigo en un coche, pasamos afuera de su negocio porque tenía un restaurante. Se estaba estacionando un carro mero en la entrada de su negocio y salió, ¿verdad? Y le empezó a decir puros ajos y cebollas. Salieron de su boca. No había vida eterna, no había nacido de nuevo, no se había purificado ni apartado del pecado. ¿Hizo la oración del pecador? Sí. En el momento a lo mejor como que chilló, pero no era verdad. ¿Queda claro? Es necesario evangelizar a la gente, es necesario enseñar antes de invitarlo a que se arrepiente y se convierta a Cristo. Primero es necesario predicarle el Evangelio. El Evangelio tiene sus pautas. ¿Quién es Dios? ¿Qué pasó en el principio? La caída, el pecado, la condenación eterna. Hace como 2 meses estuve dando un curso por internet esencial de las doctrinas básicas del Evangelio, ¿verdad? Que hablaba acerca de quién es Dios, qué pasó en el principio, la condenación eterna, la necesidad de salvación, el arrepentimiento, la necesidad de arrepentimiento, arrepentirse de qué, ¿verdad? Quién era el Salvador, por qué Jesús es el Salvador, etcétera, 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 etcétera. Y gente ya de tiempo dijo: ah, caray, había cosas que no sabía, pero ahora las comprendo. Es muy necesario. Bueno, vamos a seguir rápidamente. La vida eterna, ¿verdad? Cuando la persona nace de nuevo, el Señor Jesucristo le da vida eterna, y aparte de la esencia espiritual en cuanto a forma de vida, la vida eterna que Dios da, que Cristo Jesús da como Dios, también tiene que ver con una calidad de vida espiritual, como por ejemplo la vida eterna que Cristo da al hombre cuando ha nacido de nuevo y es una nueva criatura. Esa vida eterna le brinda al corazón, al alma, al espíritu, al ser interior del hombre, le brinda paz. Antes de Cristo, yo conozco gente, y yo lo puedo decir por experiencia propia, que antes de Cristo yo era una persona que nunca tenía yo paz en mi corazón. Cuando me arrepentí, me entregué a Cristo, lo primero que vino fue la paz del perdón de Dios en mi corazón. Una paz que, como dice la Biblia, sobrepasa todo entendimiento. Tienes una paz en la mente, en el alma, en el espíritu, te sientes tan en paz, tan tranquilo, ¿verdad? Hay consuelo. Hay gente que ha sido violada, abusada, ¿verdad? Y no encuentran ni paz ni consuelo. Están llenos de fármacos para poder tener paz.
Vienen a Cristo, viene la paz y el Señor les da consuelo. O te da gozo también la vida eterna que da el Señor, ¿verdad? Te da ánimos nuevos, vigor espiritual, plenitud a tu alma, a tu espíritu, felicidad, salud mental, estabilidad mental, sabiduría, estabilidad emocional. Y también la vida eterna tiene que ver con lo físico, porque con la vida eterna, con la salvación y la vida eterna que da Cristo, también vienen sanidades al cuerpo. Ya lo he dicho, esta señora estaba condenada al Parkinson y a morirse joven, trabada por el Parkinson hasta que no pudiera respirar, pero el Señor en la vida eterna que le regaló también le dio sanidad hasta el Parkinson. La vida eterna también te da estabilidad en lo material y lo natural, estabilidad y armonía familiar, social, buenas relaciones, buena fortuna, ¿verdad? Gracia, favor, bendiciones, poder espiritual, dones espirituales, autoridad sobre el reino de las tinieblas, etcétera, etcétera, etcétera. Y también una persona cuando es nacida de nuevo y es una nueva criatura, como dice 1 Corintios 15, 17, la nueva persona, ¿verdad? El Señor Jesucristo la renueva porque la limpia su conciencia de la contaminación del pecado, de tal forma que ahora su conciencia puede ver claramente las cosas como son, lo bueno, bueno y lo malo, malo, y ahora sí puede seguir a Dios verdaderamente. Hebreos capítulo 9, versículo 13 al 14 dice lo siguiente: bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una ternera, de cual ternera la vaca bermeja o la vaca roja, podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Cuando alguien, por ejemplo, tocaba un cadáver o tocaba un animal inmundo, quedaba ceremonialmente impuro y no podía entrar al templo a adorar al Señor, porque ceremonialmente estaba impuro. Pero en el sistema antiguo del Antiguo Testamento podían ser purificados ceremonialmente, pero no espiritualmente. Versículo 14: imagínese cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. La versión Reina Valera dice, aquí dice que nos limpia la conciencia de obras muertas. A mí me habían enseñado que las obras muertas era persignarte, haberte bautizado, ¿verdad? Rezar el Ave María, etcétera, etcétera. No. Obras muertas en el griego significa acciones pecaminosas, actos de pecado. O sea, ¿qué pecados? Purifica tu conciencia de las acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Aquí pasan dos cosas. Primero que nada, antes de Cristo, como somos pecadorazos, ¿verdad? Algunos más, otros menos, nuestra conciencia se siente acusada y nos recuerda, ¿verdad?, que anduvimos ahí de canijos, echando una canita al aire, que anduvimos de robateros, ¿verdad?, de rateros, etcétera, de defraudadores, y tu conciencia está atormentada. Entonces el Señor, ¿verdad?, purifica con su sacrificio, pagó por tus pecados y viene la paz a tu conciencia. O sea, tu conciencia en ese momento es limpiada de la culpa y por eso es que te sientes en paz. Y lo segundo que pasa en esto, ¿verdad?, en esto espiritualmente hablando que estamos viendo de esta escritura del versículo 14, es que también el Señor Jesús, con su sangre, o sea, con su vida, con su esencia espiritual de vida eterna, purifica tu conciencia de la maldad. Porque ¿a poco no, verdad? Antes de Cristo, no sé si usted me dejará mentir, pero antes de Cristo tu conciencia está bien corrompida. ¿Por qué? Porque ves a los hombres, ¿verdad?, ves a una chamacona por ahí y dices, ay, mamacita, ¿verdad?, una canita al aire y no pasa nada. ¿Por qué? ¿Y tu conciencia te acusa? No. O antes de Cristo, ¿verdad?, dices, híjole, voy a pedir un préstamo y compartamos y voy a invitar a mi comadre. Y una vez que estemos a medio préstamo, me salgo del grupo y ya no pago nada y dejo embarcada a mi comadre. ¿Tu conciencia te acusa? No, porque está corrompida por el pecado. Pero cuando venimos a Cristo, el Señor Jesucristo purifica, limpia tu conciencia para que sea pura, diáfana, y puedas discernir espiritualmente a través de tu conciencia entre lo bueno y lo malo. A veces antes de que leas la Biblia hay cosas que ya sabes, ya siendo converso a Cristo, hay cosas que sabes que no están bien hacerlas. Y dices, no, eso no está bien.
qué? Porque el Señor ya purificó tu conciencia. Un nuevo caminar con Cristo. A la siguiente, por favor. Ahora, como dice verdaderamente, ¿verdad? Como dice verdaderamente, segunda de Corintios, ahora, la vida vieja. La vida vieja. Yo, de hecho, lo pensaba yo ponerlo allá en los bautizos, pero dije, esta cosita ni se va a escuchar aquí con el ruido del aire del mar. Se me antojaba la bocina que tenían junto a la vista, ¿verdad? Y anduve preguntando quién me prestaba una. Y dije, ya ni modo, ¿verdad? Como dice 2 Corintios 5:17, verdaderamente ahora en Cristo es un nuevo caminar, porque la vida vieja ha pasado y ha comenzado una nueva. Eso es lo que se espera y lo que Dios espera, lo que Cristo Jesús espera, y más cuando la gente ahora se ha bautizado. Porque una vez que te has bautizado, ya firmaste, ¿verdad? No tu sentencia, sino firmaste tu contrato de compromiso eterno con Cristo. Y se supone que ahora verdaderamente tu vida vieja ha pasado. ¿Tu vida vieja de qué? De pecado. Y ha comenzado una nueva vida, ahora llena de la presencia verdaderamente de Dios, llena del Espíritu Santo, llena de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y con una nueva forma de vivir conforme a la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También en Cristo una nueva criatura somos, ¿verdad? Y una nueva vida empieza y vienen nuevos tiempos, nuevas situaciones, nuevos aires y nuevas cosas que Dios ha dispuesto en las que debemos de andar, ¿verdad? Nuevas relaciones, ¿verdad? Abandonar relaciones pecaminosas, asociaciones delictuosas, ¿verdad? Como cuando tuve que abandonar a los rateros esos que picaban los costales de azúcar, ¿verdad? Dije, no, ya eso ya no es para mí, eso ya no es de Dios. Y empezar nuevas relaciones en tu vida, agradables, una nueva relación en tu matrimonio, con tus hijos, con tus padres, ¿verdad? Con tus hermanos en la carne. Antes te agarrabas del chongo con tus hermanos, ahora no, manito, te quiero mucho, no solamente del Señor. Pero una vez que ha ocurrido toda esta renovación espiritual, ¿verdad? Si es que ocurre, ¿verdad? A partir de ese momento, el cristiano debe mantenerse ahora en la pureza y la santidad que le fue entregada por el Señor Jesucristo cuando lo salvó, lo renovó. Escuche. El nuevo creyente, cuando nace de nuevo y viene a Cristo y entrega su vida a Cristo y nace de nuevo, aún antes de haberse bautizado, a partir de ese momento debe de mantenerse cuidando que la pureza, la renovación espiritual y la vida eterna que Cristo Jesús le dio en el momento de salvarlo y regenerarlo, se mantenga de esa manera. Y para que eso ocurra, el cristiano debe mantenerse arraigado y profundizarse cada vez más en el Señor Jesucristo, en Cristo Jesús. El que se profundiza en Cristo, se profundiza en Dios. Colosenses, por favor, Colosenses capítulo 2. Versículos 6 al 9. Dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor. ¿No está trabado? Dale una atrás. A ver qué hace. Ahí. Es que ese canijo, no, se nos pasa, ¿verdad? Se nos alebresta. Lo voy a tener que reaprender de un recibe. Un chamuco ahí electrónico. No, pues es nuevo, ¿cómo? Dice Colosenses 2, versículo 6 de adelante, dice, por lo tanto, escuchen, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora debemos de seguir sus pasos. Creo que son tortos los que andan ahí, están peleando. Bueno, está bien. Dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben de seguir sus pasos. ¿Creíste que Jesús es Dios? ¿Jesús es Dios? Sí. ¿Cómo es Dios? Santo, puro, justo, compasivo, misericordioso, humilde, ¿qué más? Templado, ¿verdad? Etcétera. De la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben de seguir sus pasos. ¿Y de qué nos está hablando? De seguir su forma de vida, su ejemplo de vida, que está ¿dónde? En la palabra de Dios. Si no leemos la palabra de Dios, pues entonces estamos en problemas, ¿verdad? Versículo 7. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él.
Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en verdad, en la verdad que se les enseñó, y rebosarán de gratitud. Versículo 8: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. Dice, no permita que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. Esto se refiere a las herejías gnósticas que se empezaron a meter en aquel entonces y que en la actualidad están metidas en la iglesia, ¿verdad? Que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Verso 9: pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Como venimos diciendo, ¿verdad? Cuando una persona ha entregado su vida a Cristo y ha nacido de nuevo y se convierte en una nueva criatura, a partir de ese momento no puede echarse a dormir en sus laureles hablando espiritualmente. A partir de ese momento debe de iniciar un crecimiento constante, progresivo, fuertemente arraigado en la fe y obediencia en Cristo, en conocer cada día más a Dios, conocer cada día más a Cristo a través de su palabra, leyendo la Biblia, tomando discipulados, estudios bíblicos, ¿verdad? Que da tu iglesia, que puedes encontrar a lo mejor en internet, ¿verdad? Y en la obediencia al Señor Jesucristo. La palabra arraigar aquí en el griego es la palabra hrisó. Hrisó significa echar raíces, hacerse estable, estar firmemente plantado o establecido en algo, en alguien. Entonces Dios dice en su palabra, dice, arraíguense, o sea, echa raíces en Cristo profundamente. Cada día profundízate más, métete más con Dios, ¿verdad? En oración, en estudio, en obediencia, en ayuno, en servicio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque debemos de comprender y entender como cristianos y como seres humanos, ¿verdad? Debemos de entender que nada en este mundo es eterno. En los cielos, el reino de los cielos es un mundo eterno donde las cosas no se echan a perder, no desmerecen, no cambian ni se corrompen. Cuando pasemos de este mundo al mundo eterno, al reino de los cielos, cuando nos lleve el Señor allá seremos santos, puros y justos por toda la eternidad, porque viviremos en la eternidad. Una característica de la eternidad es la inmutabilidad de las cosas, la incorrupción de las cosas, que las cosas no varían. En este mundo las cosas pueden variar de malo a bueno y de bueno a malo, y por lo tanto, como cristianos debemos de comprender que en este mundo ninguna cosa nueva puede permanecer nueva y brillante para siempre. Eso solamente ocurrirá en la eternidad. Por lo tanto, cuando nosotros venimos a Cristo, lo mismo ocurre con la pureza espiritual y renovación que el Señor Jesús nos dio al haberle entregado nuestra vida y habernos arrepentido del pecado. Y si no tenemos cuidado, la pureza y regeneración espiritual que nos dio el Señor y el Espíritu Santo también, ¿verdad?, se puede ir corrompiendo y apagando. Yo conozco gente que inició, mira, con el pie del acelerador así. No dejaban de orar, no dejaban de buscar a Dios, no dejaban de leer la Biblia, no dejaban de ser obedientes, santos, justos, no dejaban de congregarse, etcétera, etcétera, y al paso de 2, 3, 4 años ya volvieron al mundo. Léperos, majaderos, borrachos, lujuriosos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se durmieron en sus laureles, ¿verdad? Cristiano que se duerme se lo lleva el diablo. Y luego vienen las consecuencias, viene el juicio, ¿verdad? Ah, dice el Padre, dice el Señor. Ah, con qué esas tenemos, ¿verdad? A ver, Ángel, tráeme la vara. ¿Esta, Señor? No, esta está chiquita, tráeme esta. Órale, papá, llévatelas. Y creo que nadie quiere juicio de parte de Dios, ¿verdad? Y disciplina. Lo mejor es, como te decía el domingo pasado, no sueltes el pie del acelerador en tu vida de Cristo, para atrás y para agarrar algo. Eso es lo que te digo. Si hacemos eso, nos va a ir bien. Escuche lo que dice una escritura en Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 24, verso 30 al 31, para darnos una ideita. Proverbios 24 dice: pasé por el campo del perezoso, por el viñedo de uno que carece de sentido común, por un flojo.
Vi que había crecido espinos por todas partes, estaba cubierto de maleza y sus muros están destruidos. Cuando el cristiano se vuelve perezoso, flojo espiritualmente, ahí voy a la iglesia esperando que el pastor me dé papillita. Es que, ¿para qué voy a estudiar por internet? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a tomar un discipulado? Mejor que me lo dé todo en la iglesia. ¿Para qué voy a abrir la Biblia todos los días a las 5 de la mañana a buscar al Señor, verdad? Hubo tiempos en los cuales me paraba yo a las 5, a las 4 de la mañana y me ponía yo a leer la Biblia y haz de cuenta que alguien me estaba diciendo esto es esto. A veces de madrugada me quedaba yo a estudiar de 11 de la noche a 2, 3 de la mañana. Y alguien me estaba diciendo, mira, esto es así, así. Y ponía un impulso en mi corazón, me metía yo a internet y encontraba yo un estudio que hablaba acerca de eso. ¿Cómo llegaron a mí? Jesús dijo, el Espíritu Santo los guiará por la verdad. Pero cuando eres perezoso, espiritualmente flojo, tu vida espiritual se va a convertir en un campo lleno de maleza espiritualmente hablando y tu vida destruida. Cristiano que se duerme en su vida espiritual y no se prepara la palabra de Dios y no se disciplina a sí mismo, ¿sí? No se disciplina a sí mismo para mantener esa salvación y esa vida eterna, un día volverá a quedar en la ruina espiritualmente por el pecado. El pecado lo va a volver a devorar y el diablo también. ¿Qué dice en una de las epístolas de Pedro? Dice, tengan cuidado porque el diablo, su enemigo, es una nueva criatura, una nueva persona en Cristo. ¿Cómo logramos esto? Tenemos ahí unos tips, ¿verdad? Muy sencillos pero muy prácticos y efectivos, que dice, tenga cada día una comunión íntima y profunda de oración y adoración, con Dios todos los días a una hora en específico por la mañana, todos los días, que se te haga un hábito. Cuando estás en la presencia de Dios, el Señor te llena, te purifica, te renueva, ¿verdad? Te hace ver tus pecados, ¿verdad? Y dices, híjole, Señor, perdóname, ayúdame a cambiar, ¿verdad? Lléname. Tómese un tiempo a diario para la lectura y, más importante que eso, el estudio de la palabra de Dios. Porque mucha gente quiere leer la Biblia, ¿verdad? Pero no se dedica a estudiarla. Practique cada día y a cada momento lo que vaya aprendiendo de la palabra de Dios. La Biblia dice en Santiago que aquel que lee la palabra de Dios, lo que lee ahí, ¿verdad? Es como si se ve en un espejo a sí mismo, te estás viendo cómo estás, pero que si no la pones por obra, dice, te engañas a ti mismo. Te haces como el tío Lolo, nos hacemos mensos solos, ¿verdad? No, hay que practicar la palabra de Dios. Dispóngase a seguir los pasos de Jesús mientras Él estuvo en este mundo. ¿Cómo vivió Jesús? En obediencia al Padre, en obediencia a Dios, en amor, santidad y justicia. Sirva a su prójimo cada vez que tenga oportunidad de hacerlo, ya sea en el cuerpo de Cristo o fuera del cuerpo, ¿verdad? Cuando una persona sirve a otro como cristiano, como hijo de Dios, eso te renueva, eso te fortalece, te anima a seguir siendo hijo de Dios, a seguir siendo cristiano. Mantenga un corazón lleno de amor y compasivo y justo. ¿Se puede hacer esto? Sí. ¿Cómo lo haces? Cuando tienes una bronca con alguien y tienes que elegir, ¿le rajo su suerte o lo perdono? Lo perdono. Ya me hizo, ya me dijo, ya me insultó. Me dijo, no, Señor, y ya me amenazó. Pues lo perdono, yo lo bendigo. Y ahí tú sabes, Señor, lo que quieres hacer conmigo, pero yo lo perdono. Involúcrese en alguna actividad dentro de su congregación local, sea desde barrer el piso hasta llegar a predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Todos los grandes hombres de Dios que yo conozco, todos empezaron barriendo, lavando baños, limpiando afuera del estacionamiento, el jardín, haciendo lo que nadie quería hacer, ¿verdad? Después le dijeron, a ver, vete a dar clase a una célula. Después les dijeron, vete a dar clases con los niños, vete a dar clases con los jóvenes, vete a dar clases con los matrimonios, ¿verdad? A ver, vete a una misión, vete aquí. Obviamente lo estaban calando, a ver, vive en santidad, sí. Hasta que Dios los levantó para ser líderes y pastores. Y si no te levanta como pastor, ¿verdad? Haz lo que puedas hacer dentro de tu iglesia.
dentro de una congregación y fuera siempre hay cosas que hacer. Pero a veces llegamos a la iglesia así como, no veo la necesidad, ¿verdad? No veo. Una de las cosas, y no es jactancia, ¿verdad?, que siempre nuestros líderes y pastores vieron en nosotros es que llegábamos a un lugar y, híjole, pastor, eso está mal ahí, nos daría chance de arreglarlo. Entonces estábamos en una iglesia que tenían lámina y se metía el agua, ¿verdad? Y hasta el pastor oraba y dice, Señor, ayúdanos a componer esto. Y como yo venía de un lugar donde decían, no papi, aquí muévele, ¿verdad? Estás viendo la necesidad, muévele tus manitas. Y le dijimos entre 2 o 3 hermanos, yo le dije, pastor, no nos daría chance de subirnos a arreglar el techo, nada más consíganos esto y esto, cómprenos esto, y yo lo voy a arreglar y él me quieren ayudar. Sí, ¿cómo no? Órale, papá. Subimos al techo, ¿verdad? Nos amarramos con un arriato, ¿verdad? No sé que fuéramos a llegar rápido al cielo. Y nos amarramos y no me vayas a soltar, fulano, ¿eh? No, y empezamos a arreglar y esto, el otro, remachar y atornillar y echarle chapapote. Y santo remedio, bendito sea el Señor, dejó de meterse por ese tiempo, dejó de meterse el agua. Y no menos, y yo considero que mucho, muy importante, sirva a Dios evangelizando y compartiendo su fe con otros que no conocen al Señor. Las veces que yo me he dedicado a evangelizar o a predicar el evangelio a alguien, son las veces que he visto verdadera y más fuerte la mano poderosa de Dios en mi vida, el mover de Dios, pero palpablemente. Ahora que empecé a evangelizar, y si Dios lo permite este sábado, ahora sí lo voy a empezar a hacer otra vez. Ya me siento mejorcito de salud. Hace 3-4 meses que venía yo para acá, ¿verdad? Iba yo a evangelizar por primera vez en esta zona, pero ya sí en forma. Venía yo medio temerosón. Y que me acuerdo de Mateo 28, 19 y 20. Que lo leo. Y cuando dice, hagan estas cosas, ¿verdad? Vayan por el mundo, prediquen el evangelio, hagan discípulos, bautismo. ¿Sí? Y esa parte donde dice, y tengan por seguro que haciendo estas cosas estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Yo sentí que salía de la Biblia así, me penetraron esas palabras y dije, sí, es cierto, yo tengo que hacer esto y esto y esto, y tú vas a estar conmigo porque lo prometes. Sirva a Dios evangelizando, comparta su fe con otros, lo que me decías ahorita. ¿Tienes problemas? ¿Tienes esto? ¿Tienes dificultades? No te preocupes, no te agüites. No se agüite ni se aguante, como va cacahuate. Yo conozco a alguien que le va a arreglar la vida y para bien, se llama Jesucristo. Es el Hijo de Dios, así, asado. Y si tú pones toda tu fe, ¿verdad? Hubo un ciego que le preguntó, ¿tú crees que puedo hacer esto, que puedo devolverte la vida? Y el ciego dijo, sí creo. Pues órale, conforme a tu fe, que sea hecho. Si tú crees que el Señor te puede ayudar, Él te va a ayudar. Si no crees, ya, que Dios te bendiga. ¿Ok? Ya no me da tiempo de dar otra explicación, solamente quiero leer una última escritura bíblica, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Debemos de tener cuidado en mantener la pureza espiritual a través de nuestros actos, nuestra vida espiritual, nuestra comunión íntima con Dios, ¿verdad? Mantenernos en pureza, amor, santidad y justicia, pero también debemos de tener muchísimo cuidado. Como dice 1 Timoteo 4.1, dice, ahora bien el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Y luego que dice, y seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Jesús ya había dicho que cerca del final de los tiempos surgirían un gran número de falsos profetas y falsas enseñanzas, y falsos ungidos, falsos cristos. Y estamos en esos tiempos. Y el mundo evangélico, no la iglesia cristiana. La iglesia cristiana es un cuerpo místico, ¿verdad? Un cuerpo espiritual, divino, ¿verdad? Sobrenatural en todo el mundo. Y otra cosa es el mundo evangélico. Dentro del mundo evangélico está, por decirlo así, el cuerpo de Cristo. Verdaderos cristianos que tienen una vida santa y una sana doctrina. Pero el mundo evangélico en la actualidad está plagado de herejías. Estás escuchando una falsa doctrina y no estás escuchando al Espíritu Santo. ¿A quién estás escuchando? A un demonio. ¿Sí? Hace no mucho estaba yo viendo a un falso
maestro que está en enlace, que lo tienen, acá, ¿verdad? Que se llama Armando Aldusi, a lo mejor lo conocen, y a un pseudoapóstol, tal Enríquez, del Ministerio Sebenecer. Ambos en diferentes etapas, ¿verdad? En diferentes tiempos estaban hablando acerca de que los demonios y los ángeles caídos no son lo mismo. Y te quedas, dices, Padre Santo, ¿qué les pasa a estos? Y según apóstol, cabeza de una organización, y el otro según un maestro, teologazo. Porque ellos decían, ¿verdad? Este pseudoapóstol y Armando Aldusi decía que los ángeles caídos son aquellos que siguieron a Satanás en su rebelión, y que los demonios no es lo mismo, porque los demonios son espíritus descarnados de seres humanos que vivieron antes de Adán, y que cuando hubo una rebelión antes de la creación de Adán, antes del nacimiento de Adán, ellos se rebelaron porque Satanás supuestamente en ese tiempo ya los había mareado y los había hecho caer en pecado, y Dios los juzgó, los condenó y los descarnó, o sea, les mató el cuerpo y sus espíritus se quedaron vagando en el mundo. A esto se le conoce como la teoría de la brecha, la herejía de la teoría de la brecha. ¿Cuál es la teoría de la brecha? Búsquenlo en internet, pero le voy a dar una pista. Está la teoría de la brecha, se dice que es lo que ocurre entre Génesis capítulo 1 verso 1 y Génesis capítulo 1 verso 2. Dice, en el principio, ¿verdad? Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba vacía y era un caos y todo estaba desordenado. Y de ahí dice, en esa brecha hubo una raza preadámica, y esa raza preadámica se rebeló por influencia de Satanás, y Dios los castigó, los juzgó, y les quita el cuerpo, ¿verdad? Que les desaparece el cuerpo, les quemó el cuerpo, no sé, pero ellos, sus espíritus de momento se quedaron tontos, y son los demonios que andan vagando. Es una herejía eso. Ahí ni siquiera hacía Adán. ¿No? Sí, ni existía. Pero es una doctrina de origen gnóstico griego. Esto viene en el libro apócrifo de Enoc. La famosa, búsquenlo ahí. Busquen a ese tal Sergio Enríquez y Armando Aldusi, que habla acerca de la raza preadámica y de los demonios. Y dicen esto, porque son unos burrotes, porque no se puede llamar de otra forma. No, y es que por lo tanto no son los mismos, los ángeles caídos son los que siguieron a Adán, y los demonios son los que andan ahí, ¿verdad? Y esos son los demonios, los espíritus descarnados de la raza preadámica, son los que se le meten a la gente y los enchamucan. Y dices, híjole, qué bárbaro, ¿quién fue su maestro de seminario de este burro, de veras? Bueno, si es que tuvo maestro. Pero son unos burros. La Biblia jamás, ni la teología, ni la arqueología bíblica enseña eso. No hay ninguna brecha entre Génesis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, no hay ninguna brecha. La raza humana apareció hasta el sexto día, fue creado. Yom en hebreo es día, que significa un día como tal, un periodo de tiempo o un tiempo muy grande, un tiempo indeterminado, muy grande. Yom pudo haber creado a Adán en un día literalmente, o en un periodo a lo mejor, y eso les va a contaminar la vida espiritualmente, se van a volver a comportar como gente pecadora, y aparte de eso los demonios van a empezar a maldecir y a destruir su vida nuevamente, aparte del juicio de Dios por el pecado y por la herejía. Hay que, en pocas palabras, y ya poniendo fin a esto porque tengo que terminar, ya lo pasé. Hay que cuidar la nueva vida en Cristo, cuando somos nuevas criaturas, con nuestra vida espiritual, sí, con tu forma de vivir, claro. La señal de lo mero bueno otra vez. Por eso hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, discernimiento, que nos dé un buen maestro, ¿verdad? Hay que rogarle al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. Sí, ¿cómo no? Mi esposa luego me decía, de ahí donde un lugar donde estuvimos congregando, es que eso no dice la Biblia. No se rebelde, ¿cómo estás juzgando al pastor, verdad? Él sabe, él conoce, él es maestro del instituto. Sí, ¿cómo no? No decía eso la Biblia, ¿verdad? Pero yo estaba enajenado con el hombre, que enamora del hombre. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Le sirvió esta enseñanza? Acuérdense, si alguno está en Cristo, nueva criatura. Pero a partir de ese momento, ¿qué? Tienes que cuidar esa nueva creación. Con tu vida, tu devoción, tu estudio, etcétera, y cuidado de falsas doctrinas. Amén. Vamos a hablar brevemente ya para irnos, porque tenemos que irnos. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor.